A reading from the second book of Samuel. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días el Señor envió a Natán donde David. Entró Natán ante el rey y le dijo: había dos hombres en un pueblo, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. El pobre solo tenía una cordería que había comprado. La iba criando y ella crecía con él y sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Llegó una visita a casa del rico y no queriendo perder una oveja o un buey para invitar a su huésped, cogió la cordera del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Dios, que el que ha hecho eso es reo de muerte. No quiso respetar lo del otro, pues pagará 4 veces el valor de la cordera. Entonces Natán dijo a David: eres tú. Pues bien, la espada no se apartará nunca de tu casa, por haberme despreciado, quedándote con la mujer de Urías, elitita. Así dice el Señor: yo haré que de tu propia casa nazca tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres y ante tus ojos se las daré a otros, que se acostará con ella a la luz del sol que nos alumbra. Tú lo hiciste a escondida, yo lo haré ante todo Israel en pleno día. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: pues el Señor perdona tu pecado, pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Natán marchó a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Uría había dado. Y el niño cayó gravemente enfermo. David pidió a Dios por el niño, prolongó su ayuno y de noche se acostaba en el suelo. Los ancianos de su casa intentaron levantarlo, pero él se negó y no quiso comer nada con ellos. Create a clean heart in me, O God. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Mi boca proclamará tu alabanza. Give me back the joy of your salvation and a willing ¿Te spirit. gusta un corazón sincero? I will teach Y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, levantaré free me from la my nieve. guilt, O Mi God. boca proclamará tu alabanza, Señor. Then my tongue shall Oh revel Dios, crea en mi corazón puro, renuévame and my mouth por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. God so loved the world that he gave his only Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Alleluia,
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. On that day, as evening drew near, En aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba, y otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa durmiendo sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó el viento y dijo al lago, silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué sois tan cobarde? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Domini. On behalf of the Lehman family, A nombre de la familia Lehman, family and viewing audience, le pray for pido a la familia de EWTN y nuestra audiencia televisiva que recen por el sobrino del hermano Leo, Isaac Lehman, de 8 meses de edad. Está en el hospital infantil en este momento, en Birmingham. Está en coma. Y como me contó el hermano Leo antes de la misa, es un bebé de Viernes Santo, nació Viernes Santo, así que tenemos gran esperanza que el Señor le conceda resurrección, que el Señor lo saque del coma. Así que por favor le pido a nuestra audiencia que rece por este pequeño bebé, Isaac. El padre Leonard fue y lo confirmó el otro día, le dio el sacramento de la confirmación. Así que como dijo el hermano Leo, ganó a todos sus hermanos en el sacramento de la confirmación desde muy temprana edad. Así que por favor recen por el pequeño Isaac. Muchas gracias a nombre del hermano Leo. the Gospels say, "Why are you terrified? El Evangelio dice, Do you not?" ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe aún? Throughout the Scriptures, Y en todas las escrituras, el miedo es una plaga que impide que las personas acojan por completo la fe de Dios. ¿Cuánto permitimos que el temor rija nuestras propias vidas, que dicte cuáles son nuestras acciones, que invada nuestros pensamientos, nuestras decisiones diarias? Como el padre Emmerich, un buen amigo, nos solía decir, el miedo es el activador principal de nuestras faltas. control us to the point of Puede controlarnos al punto de sofocarnos y quitarnos la vida. San Agustín dice que el miedo es el enemigo del amor. takes a shot right out of love. It sucks the sails Le pega al amor, us being able to love. nos impide amar. Experience fear, you are not Si sienten miedo, no están solos. Son in assuming Incluso Dios Hijo, nature chose al asumir naturaleza humana, eligió sentir miedo. that Con seguridad podemos decir que durante la pasión Jesús sintió en su propia persona el miedo de cada hombre, mujer y niño que habría de existir. Y esto es difícil de entender para nosotros, we only experience porque nosotros solo sentimos nuestro propio miedo. sure we can enter into and Por seguro podemos with somebody else and perhaps enter into empatizar con alguien más y quizás
participar de su propio miedo y compartir sus propios miedos, pero solamente Dios Hijo, Only God could have solo Dios did pudo haber enter directly into y efectivamente every entró person and en their cada persona y su experiencia humana upon their own fears. y tomó para sí sus propios miedos. He knows exactly what Jesús sabe every human person that lo que es el miedo de cada persona que ha existido sobre la faz de la tierra, de cada persona que ha de existir. because it's hard enough for Es algo difícil de entender, porque ya es suficientemente difícil para nosotros sentir nuestro propio miedo, ¿no es verdad? Pero Dios conoce el miedo de cada uno de nosotros straight to the cross, y lo llevó, or that it may be united with los llevó consigo and experience hasta la cruz resurrection. para que estén unidos con Él y tengan resurrección. The Lord had been standing, Podemos pensar que si el Señor hubiese estado then my fear cerca, would be extinguished. entonces mis temores se extinguirían. Y el Evangelio nos muestra que esta no es la experiencia de los apóstoles más cercanos a Cristo, sus They discípulos. said to him in the midst of a Le violent dicen, storm, en medio de una "Do not tormenta violenta, perishing." Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Or even said the same Quizás ustedes hayan pensado o dicho lo mismo al Señor of your own person. en medio de sus propios miedos personales. ¿Acaso Does God even know Dios no le importa? ¿Dios no sabe por lo que estoy pasando? Incluso los discípulos de Jesús tuvieron una fe débil. needed in the midst of Les faltó la confianza necesaria en medio de las olas. who exactly Parecían haber olvidado quién estaba en la barca con ellos, el Hijo de Dios, he who could change everything. aquel capaz de cambiar todo. Fear crippled their El and their miedo trust in the Lord. And how true is this in our own lives? impidió su fe y confianza en el Señor. The equation. ¿Cuán cierto es esto en nuestras propias vidas cuando permitimos que el miedo entre, sofoca nuestras propias vidas? Do not lose hope that the Lord No midst of our own debemos perder esperanza so de que el Señor se encuentre en medio de nuestra barca en la tormenta. La Madre Angélica era muy enfática en tomar las Escrituras y colocarnos a nosotros mismos en medio de las Escrituras. that the scriptures are not yesterday Que las Escrituras no son el periódico de ayer, son las buenas nuevas de hoy 2,000 years ago y trascienden and enter into exactly what is happening 2000 años y podemos ingresar exactamente en lo que está ocurriendo experiences of dentro de esas experiencias de los apóstoles, los discípulos de Jesús, experience e incluso la experiencia de aquellos en el Antiguo Testamento. Podemos the Lord liberates us experimentar cómo el Señor nos libera y está en nuestra propia barca personal, esa barca que avanza por la vida. The Lord is with us El Señor está con nosotros en las tormentas de la vida y algunos días las olas parecen estar a punto de voltear la barca. ¿Alguna vez se han sentido así? Que la vida parece ser it doesn't seem that caótica y no parece que el Señor esté cerca about ready to y parece que la barca está a punto de voltearse. Recuerdo haber estado en un bote we went out deep sea fishing después de un huracán, fuimos a pescar mar adentro. No lo recomiendo, after a hurricane in New Hampshire. ir mar adentro después de un huracán en Nueva Hampshire. Y todo el mundo en 6-foot waves el bote se mareó porque había olas de 2 metros. Mecía el bote de un lado a otro. Pero me alegro que lo hice porque eso me dio una
me dio una analogía para el resto de mi vida acerca de cómo puede ser la vida a veces. But we've all had that experience in our No me hace falta estar en ese bote que se mece, pero todos hemos tenido experiencias parecidas en la vida, cuando cosas llegan a la vida y permitimos que el miedo tome control. And we cannot run away from the trial Y no podemos huir de las tribulaciones de la vida, las tormentas que surgen por las circunstancias en la vida. Solo el Señor puede calmar las tormentas y tribulaciones de nuestra propia vida. En el Evangelio escuchamos, rebuke the storm, se despertó, increpó al viento y dijo al lago, silencio, cállate. the wind ceased, and there was great calm. El viento cesó y vino una gran calma. Bet you wish that we can just simply Les apuesto que ustedes quisieran que pudiésemos decir simplemente, silencio, cállate, nosotros mismos, going on in our life. a las cosas que pasan en nuestras vidas, nuestros propios problemas personales, nuestras tormentas personales. Pero no somos nosotros los que podemos decir silencio, cállate. Tenemos que dejar que el Señor mismo diga, cállate, silencio. The best way to do this is to go La to mejor forma de hacer esto es acudir a las Escrituras mismas y leer las Escrituras those experiences. en medio de esas experiencias en sus vidas. Scriptures will speak to you Las Escrituras les hablarán you are going through in your life. acerca de lo que ustedes mismos están pasando en la vida, esas experiencias que les traen tribulaciones, ansiedades, preocupaciones, dudas. El Señor les hablará. The Lord also says in the Gospels, El Señor también dice en los Evangelios, el miedo es inútil, lo que es necesario es confianza. trials, En medio de las tribulaciones de la vida podemos tener paz, incluso en medio de la más caótica de las circunstancias, donde podemos estar tentados a pensar que Dios nos ha abandonado la barca. En esas situaciones es Dios and He's demanding of us quien está avivando el fuego y nos está pidiendo que tengamos una mayor confianza, que nos aferremos más fuerte a Él, calling out from ourselves, Jesus, I que llamemos más fuerte y digamos, Jesús, en ti confío. Simplemente decir la palabra Jesús puede traer gran calma. Santa Ángela Marici, la santa de hoy, no celebramos su memorial hoy, pero ella murió. Literalmente, lo último que dijo fue Jesús. the holy name of Jesus. El santo nombre de Jesús. Comfort that can bring Y in our own lives. cuánto consuelo puede traer eso en nuestras propias vidas. Decir el santo nombre de Jesús. There is no such thing as No from the storm. existe libertad de la tormenta. ¿Qué quiero decir es con esto? Libertad de la tormenta. Todos tenemos nuestras tormentas en la vida. Puede que no estemos en una barca, meciéndonos Crashing up. entre las olas But the storms in que nos golpean, pero las tormentas de la vida puede ser alguien que esté sufriendo de cáncer y luego tenga que hacerse quimioterapia y tiene que lidiar con los efectos de la quimioterapia. maybe losing a loved one, Quizás having to se trate de perder un ser querido y tener que lidiar con ello, tener que criar hijos solo. Quizás lo que está pasando ahora mismo, la familia del hermano Leo, un bebé de 8 meses en el hospital y ver a ese bebé en coma. Son circunstancias muy reales en la vida que cada uno de nosotros, yo debería decir, ustedes pueden llenar el espacio de cuál es su propia experiencia en la vida. such thing in life as freedom Así from que en la vida freedom from nadie se libra de las tormentas, nadie se libra de las adversidades,
de las tribulaciones que vivimos en la vida. Lord, and only with the Lord Con el Señor y solamente el Señor podemos tener serenidad o paz en medio de la tormenta. Y eso es lo que realmente es serenidad. Cuando las tormentas de la vida we can experience nos the llegan, peace podemos within the midst sentir of those storms. paz con el Señor, incluso en medio Call upon Him. de esas tormentas, cuando llamamos su nombre. Seas of our A lives veces el mar de nuestras vidas puede parecer out of control. tranquilo, otras veces fuera de control. Perfect equation. Nuevamente, no es una ecuación perfecta. No quiere decir que cada día habrá serenidad absoluta y paz absoluta, But with the Lord, pero con el Señor, moments, en esos momentos podemos sentir paz. in those moments, Y en esos momentos allow fear to suffocate us. permitimos que el miedo nos sofoque. Known acronym Hay FEAR. unas siglas muy conocidas en inglés que se utilizan muy a menudo en varios lugares, False usando las palabras appearing real. FEAR. Very good La falsa evidencia parece real. appearing real. Es una manera muy False most of the time. útil, Things, la falsa evidencia con apariencia real. things that we may Muchas veces tememos las cosas minds and our hearts, que proyectamos en nuestra mente, en nuestros corazones, que ni siquiera son reales, ni siquiera son circunstancias reales, and we allow them to control us, y permitimos que nos controlen, control our lives. permitimos que controlen nuestras vidas y controlen nuestros pensamientos, y que incluso controlen nuestras acciones, e incluso al punto Even out en of que controle incluso si salimos por la puerta en la mañana. fear A veces la gente sufre miedo bad in their lives. fuerte en sus vidas. False evidence appearing real, La but it's not falsa evidencia con apariencia real, pero no es real, reality. no es realidad. The Lord says to each of us, "Why are El Señor nos dice a cada uno, ¿por qué tienen miedo? yet have faith?" ¿Acaso no tienen fe aún? May each of us pray for that kind of faith that is strong, Que cada uno de nosotros rece por esa fe que es sólida come our way in daily life. en las tribulaciones, las tormentas que surgen en la vida diaria, las tormentas que llegan a cada una de nuestras vidas. Y aquí hay unas palabras de Santa Teresa de Ávila que espero les traigan paz. Today, there be peace within Que el día de hoy haya paz por dentro, que confíen en Dios where you are meant to be. para que se encuentren ustedes exactamente donde deben estar, que no olviden las posibilidades infinitas que nacen de la fe, que utilicen los dones que hayan recibido y comuniquen el amor que ustedes han recibido, Knowing you are a child of God, que sean felices, conscientes de que son hijos de Dios, que esta presencia entre hasta sus huesos y permita a sus almas la libertad para cantar, bailar, alabar y amar. for each and every one of us. Está ahí para cada uno de nosotros.